Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Me gusta viajar por la palabra de Dios. Eso es la aventura de viajar. Una de las cosas que nos gusta a mi esposa y a mí es viajar. No lo hacemos tan seguido como nos gustaría, porque pues obviamente eso no es tan seguido. Pero una cosa que sí puedo hacer es viajar por la palabra del Señor. Todos los días me levanto, me pongo mi traje de viajar y duro un buen rato por las carreteras de mi Dios. Entonces, este es un viaje de esas aventuras que el Señor ha tenido y que me ha llevado por sus carreteras, y quería compartirla con ustedes hoy a propósito del Día de la Madre. Y quiero hablar un poco del precio que hay que pagar por la bendición. Ustedes dicen, Dios nos bendice a todos. Y claro, Dios nos bendice. Dios nos bendijo con un día maravilloso. Dios nos bendijo con la vida misma. Tantas cosas que nosotros tenemos que decir, Señor, gracias porque nos has bendecido. Pero el Señor tiene una bendición especial. Hay algo que reserva para aquellos que están dispuestos a hacer de una manera especial, a vivir de una manera especial. Entonces vamos a viajar por un salmo que es muy conocido, y es muy conocido por una razón distinta, pero a veces uno, por enfocarse mucho en lo que tradicionalmente se ve en este salmo, pierde el corazón mismo de esta lectura. Quiero que vayamos al Salmo 115. Es un salmo con el que muchos hemos evangelizado, ¿cierto? Sí, lo usamos mucho para evangelizar. Pero pues creo que a veces le perdemos la salsa, la sazón, el paisaje. Dice el Salmo 115, lo vamos a leer todo. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Oh casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros, Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes y sobre los hijos de ustedes. Benditos sean del Señor quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Amado Señor, gracias por el privilegio de viajar por tu palabra. Queremos hoy entrar en este crucero, este bus, Señor, en el que vamos a caminar para encontrar tu persona, porque queremos hacer un viaje a tu corazón. Queremos entender al bendito Dios quien nos bendice. Amado Señor, gracias por todo este tiempo que hemos de tener hoy, el día de hoy tan especial y maravilloso, por tu guía, Señor. Sé tú nuestro guía en este viaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía que este es un salmo que usamos mucho para evangelizar. De hecho, ahorita les voy a contar que para mí es muy especial porque este fue
el salmo con el que el Señor me trajo a sus pies. Y nadie me lo dijo Él mismo. Sí. O sea, no hubo nadie que me dijera, mire, es que no. No, Él llegó y me lo dijo, y me lo hizo, me lo resaltó. Y después de este salmo, por la gracia de Dios, me rendí a Él y empecé a caminar con Él. Ya va a ser muchos años, muchos años. Pero hoy quiero que veamos una dimensión un poco distinta de este salmo, porque a veces perdemos la sustancia de él por estar enfocándonos en una sola parte. No es que vayamos a dejar de hablar de ello, pero sí que miremos aquello que está oculto, maravilloso allí. Recuerden que hemos estado hablando de la bendición, ¿cierto? En los días precedentes nuestro hermano Florian Pistulka nos estuvo hablando de la bendición. Cuando él nos estaba refiriendo esto, nos llevó a una historia en Génesis capítulo 27, ¿cierto? La historia del robo de la bendición que hizo Jacob a Esaú, ¿sí? A mí esta historia me marca mucho porque me duele Esaú. A mí me duele Esaú, ver su dolor. Quiero que vayamos un momentico a esta lectura en Génesis 27, 30 al 38. Hemos estado antes asistiendo al engaño que hace Jacob a su padre, orquestado por la esposa de Isaac, ¿cierto? Rebeca se arma toda una confabulación y logran engañar a Isaac. Isaac acaba de bendecir a Jacob pensando que es Esaú y le entregó una bendición muy especial. De hecho, le entregó en bendición la eminencia sobre su hermano. Llegamos al versículo 30. Y sucedió luego que Isaac había terminado de bendecir a Jacob. Y cuando apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, que su hermano Esaú llegó de cazar. Él también hizo un potaje, lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo para que tú me bendigas. ¿A qué iba Esaú? A que lo bendijera, ¿cierto? Esa era la razón de ir a cazar. Yo creo que ese día se esmeró porque era gran cazador, ¿cierto? Y cazó y obtuvo el mejor de las presas. Dijo: esto es lo que más le gusta a mi papá. Y yo me imagino después preparándolo, porque él mismo preparó, ¿sí? Lo adobó, no sé cómo le gustaba el potaje, dice, sí, a Isaac, y se lo lleva, lo prepara. Yo me imagino la emoción, llevándolo hasta donde su padre. Entonces su padre Isaac, apenas oye esto, le preguntó: ¿quién eres tú? Él respondió: yo soy Esaú, tu hijo primogénito. Isaac se estremeció fuertemente y dijo: ¿quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer, y yo comí de todo antes de que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte y muy amargo y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Él dijo: tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Él respondió: no es cierto que llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado estas 2 veces. Se llevó mi primogenitura y aquí que ahora también se ha llevado mi bendición. Y añadió: ¿no te queda una bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado como siervos a todos sus hermanos. Lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué pues haré por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Y Esaú alzó su voz y lloró. Lloró, lamentó amargamente, porque había perdido algo muy valioso, muy, muy especial. A veces no entendemos en nuestra dimensión occidental
esas bendiciones que vienen por la palabra del Padre. No tenemos esa cultura. Pero quiero que tratemos de entender un poquito el corazón de Esaú cuando pierde la bendición, cuando siente con profunda sensación de desamparo, amargura y tristeza, que aquello que anheló, que tenía por derecho propio, lo acababa de perder. Y yo creo que ese es el mismo dolor que sintió Adán muchos años antes, cuando al desobedecer a Dios y haber puesto atención a lo que la serpiente le dijo, cuando de Dios recibió las palabras de que tenía que irse del lugar donde Dios lo había traído para bendecirlo, y con una misión que era bendición para todos, de ahí en adelante. Y cuando él cayó de cuenta, cuando él llegó a la precisión en su pensamiento, yo creo que lo mismo le pasó. Porque el relato en Génesis de la salida del Edén es de esos episodios tristes que uno ve en la palabra. Si uno puede señalar, hay algunos episodios tristes en la palabra, ¿cierto? Uno es este episodio. Hay otros episodios que son muy tristes, cuando el arca de la alianza cae en manos de los filisteos. Ese es triste. Es triste, también hay otros episodios, el destierro a Babilonia, es muy triste. Sí, son cosas que le duelen a uno el corazón cuando está viajando por la palabra del Señor. Pero si hay algo que a mí me entristece, es la caída del hombre y el desarraigo y el haber tenido que caminar sin Dios, lejos de Dios desde ese momento. Con este pensamiento en mente vamos a entrar a la lectura de este Salmo 115. Ahora, hemos dicho que las palabras de afirmación, de bendición, son importantes, ¿cierto? ¿Por qué las llamo de afirmación? Porque sirven para, discúlpenme que la repetición, para afirmar la identidad, cuando son palabras de verdad. Es decir, si yo sobre mi hijo, eso lo decíamos estos días con nuestro hermano Florian, si yo sobre mi hijo doy una palabra, ¿sí?, que es verdadera, afirmo, ¿sí? No, como hay muchos dicen, no, es que hay que decir las cosas aunque no sean verdad, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, hay personas que les fascina, ven que viene una joven, las mujeres que a veces son como, critican la moda de alguien, ¿sí? Dicen, uy, mire cómo viene vestida esta, viene, parece un matachito, así como viene, ¿sí? Se ríen. Y cuando llega la joven ahí hipócritamente le dicen, ay, cómo te ves hoy de linda con ese vestido que trajiste. ¿Crees que eso la bendice? No, lo mismo, ¿sí? A un hijo que está muy delgado, si la mamá le dice, ¿cómo estás de gordo? Tienes que bajar más de peso. No, porque no es verdad, ¿sí? Puede que ella lo quiera ver mucho más delgado, pero como esa no es la verdad, entonces no es bendición. Al contrario, si yo arrojo palabras de mentira sobre alguien más, por más que yo esté muy bien intencionado, no la bendigo, ¿sí? Tú quieres que tal persona sea así, te lo imaginas y lo proyectas, pero si no es así, ¿sí? Porque la identidad está definida en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo que tú eres, lo que yo soy, lo que seremos hasta el final, está en la mente de Dios. Él ya lo definió, lo pensó para nosotros. Y lo que Él pensó para nosotros es mucho mejor que cualquier pensamiento que pudiera tener papá, mamá o alguien que difiera de eso. Ahora, si estamos en consonancia es distinto. Por eso la bendición sobre los hijos debe ser en consonancia con la voluntad de Dios y debe ser meditada en la presencia de Dios, definitivamente. Porque no podemos bendecir con mentiras, tenemos que bendecir con la verdad. Yo no puedo afirmar a otro sobre una mentira, ni Dios mismo lo hace. Dios nunca dio una bendición que fuera mentira o que no fuera. Dicen, perdón, ¿usted no se acuerda de esa palabra por allá en Romanos 4:17? Si la puedes buscar rápido, búscala. Romanos 4:17.
Porque esto a veces se ha utilizado para decir, esas cosas que no son, hagámoslas realidad, ¿sí? Porque la palabra tiene poder creativo, y entonces utilizamos este versículo, ¿cierto? Dice de Dios allí que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y a veces las traducciones no son tan buenas. Porque la palabra en griego para esto es, bueno, no voy a decir el palabrajo porque es un poco enredado, pero dice, la verdadera traducción cuando se ve, dice, convoca lo no existente como existente. Es lo que quiere decir esta palabra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Está hablando de Abraham, ¿sí? Que no podía tener hijos y que por la palabra de Dios Abraham vino a ser padre, ¿cierto? De multitudes. Nosotros somos herencia de Abraham. No quiere decir que podemos generar mágicamente, abracadabra, ¿sí? Dice, Dios convoca lo no existente. En ese momento que Abraham, que no tenía familia, pero Dios en su corazón ya sabía que Abraham iba a tener una gran familia. Dicen, ¿habré de negarle yo este conocimiento? Dice en otra parte Abraham, sabiendo como sé que él, porque Dios conoce, ¿sí? Y con ese conocimiento llama a Abraham, Padre excelso, Abraham, Padre de multitudes, aunque todavía no los tenía. Pero él estaba declarando la verdad de Abraham, ¿sí? Sobre él. No es que llamó a las cosas que no son como si fueran. Y ahí es cuando dicen esta palabra, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, es decir, convoca lo no existente como existente. Hoy nosotros hacemos mucho énfasis en la autoestima, ¿cierto? Y se dice, es que hay que aumentarle la autoestima. Entonces ahí es cuando se dice, cómo se te ve lindo ese vestido. Horrible. Sí, no le digas eso porque le vas a dañar la autoestima que el vestido está feito. O no le digas que está muy gordita, sí, porque le vas a dañar la autoestima. Realmente, el trabajar sobre la autoestima es tratar de moverse en la mentira. No se trata de la opinión de los demás, porque este mundo se mueve por la opinión de los demás. Tanto influencer, tanto youtuber, todo eso lo que quiere ver es que sus likes, ¿qué piensan de él? Y si tú estás dentro de esa moda, recapacita. Si tú subes algo a la internet con la intención de saber cuántos seguidores tienes y cuántas te ponen, ten cuidado porque estás moviéndote por la autoestima, aumentando tu valor por lo que los demás piensen. Y creo que esa es una tendencia muy peligrosa en nuestra sociedad hoy. Muy peligrosa. Y nuestros jóvenes están inmersos en esa cultura de mentira. Entonces, movernos por la autoestima es movernos en la mentira. Pero cuando nos movemos en la verdad, nosotros lo que debemos es trabajar sobre la identidad. ¿Quién soy? ¿Recuerdan que se hablaba que esa era la pregunta fundamental? Estoy repasando mucho de lo que dijo Florian. Él nos decía, lo importante de definir es la primera pregunta fundamental, la más importante del ser humano. Bueno, la primera más importante es, ¿quién es Dios? ¿Existe Dios? Esa es la primera pregunta fundamental. Y de ahí viene la segunda, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero no nos pongamos tan filosóficos porque estamos entrando en ese tipo de intríngulos teológico-filosóficos que nos sacan un poquito de lo que vamos a hablar, de la bendición. Y lo que quiero decirles es que la bendición confiere identidad. En cambio, la mentira roba la identidad. Entonces, cuando tú trabajas sobre la autoestima, estás robándole la identidad a una persona. Tú tienes que trabajar sobre su identidad. Y eso exige un trabajo. Es pasar tiempo con Dios para decirle, ¿qué dices tú de él? ¿Qué piensas tú de esta persona? ¿Qué piensas de mis hijos? ¿Cuál es el destino que tú tienes para mis hijos? Y sobre eso, trabajo. Ahí los puedo bendecir.
Porque aquello que el Señor me va a decir, y me lo va a decir, es con lo que yo debo bendecirlos. Y vemos que la bendición, por lo tanto, de un padre, por lo que afirma la identidad, es decir, el proyecto de Dios, la realidad de Dios, que conoce, que llama lo no existente a existir, ¿sí? Cuando yo me muevo dentro de eso, el regalo que doy a través de la bendición a los hijos es importante. Pero así como la bendición es el regalo anhelado, la maldición es una desgracia. Por eso nos debemos cuidar de maldecir a nuestros hijos y de proferir sobre ellos maldición. Pero dejemos a un lado disertación sobre la bendición de nosotros los padres a nuestros hijos y vamos a ir a una bendición mucho más grande, la bendición del Padre Celestial hacia nosotros, porque eso es de lo que se trata, lo que vamos a hablar. Si la bendición de un padre en la tierra hacia su hijo es un gran regalo, la bendición del Padre Celestial sobre nosotros, sus hijos, es el mejor de todos los regalos. ¿De acuerdo? Bueno, estamos en el mismo sentir. Y debemos reconocer que nadie puede bendecir como Dios. Nadie. ¿Quién puede igualar las bendiciones que Dios tiene para nosotros en su palabra con cualquier otro tipo de bendición del mundo? Nadie. Ahora sí podemos entrar al Salmo 115 y entender lo que está en él, que es un tesoro maravilloso. Como les dije, es un salmo que hemos entendido que es sobre la idolatría, ¿cierto? Y todos reconocemos al rompe esos versículos del 4 al 8 porque los hemos usado más de una vez. De hecho, Dios los usó conmigo, ¿sí? Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonidos con su garganta, como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Verdad? Vamos a ver, les voy a contar la experiencia personal muy cortica, porque esto es de esas cosas bonitas y que me ayudó a entender que Dios habla muy duro a través de su palabra. Corría mi primer año como médico cardiólogo y yo tenía un trabajo en el Hospital Militar Central, yo trabajaba allí. Un trabajo anhelado. Tenía un hijo ya de unos 2, 3 años y acababa de nacer mi segunda hijita. Mi hija Isabela, ¿sí? Y llegaba también el tiempo de decidir, mi hijo ya estaba, era como 4 años tenía y era el tiempo de que entrara a un colegio. Entonces había cosas fundamentales, la decisión de que mi hijo ya entrara a un colegio, ¿sí? Y una hija recién nacida. Yo estaba muy metido en la religión tradicional de mi nación, ¿sí? Mi señora ya había entrado a los caminos del Señor. Ella era cristiana en ese momento, asistía a una congregación, estaba en una congregación de la Filadelfia en esos momentos. Y yo era católico, recatólico, pero papá, de confesión, de comunión, de trabajo con monjas, de todo. Duro, además duro con mi esposa, porque yo la menospreciaba porque yo estaba en la religión verdadera, ¿sí? Pero entonces yo ya entendía, porque a mí precisamente una monja me dijo cuando yo estaba en el colegio que la Biblia era la palabra de Dios, y yo le creí, ¿sí? Dios utilizó a esa monjita para hacerme entender que esta era la verdad, y yo lo creía, y yo leía la Biblia. ¿Sí? Pero no la entendía, yo tengo que reconocer que no entendía lo que decía la palabra. Nunca jamás la palabra del Señor me había hablado fuerte. La leía, pero de oídas así pasaba. Y como íbamos a escogerle el colegio a mi hijo, entonces yo quería que mi hijo estudiara en un colegio católico. Porque yo me dediqué en un colegio católico. Y fui a una universidad católica. ¿Sí? Así, orgulloso.
Mi señora se ríe porque se acuerda de cómo era yo. Bueno, entonces yo hice todo el proceso para que él entrara a un colegio de jesuitas, ¿sí? Dije, mi hijo vas a aprender con la florinata. Y a mi hija la voy a hacer bautizar y la voy a educar, porque es que yo ya no me aguantaba más esa cosita, esa guachafita. Bueno, entonces mi señora dijo con su inocencia, pero ¿por qué lo vas a meter allá? Si yo ya lo estoy llevando a los cultos. No, ella estaba en ese momento, era en Casa Roca, Casa sobre la Roca, ya me acordé. Y me dijo, pero si es que en la iglesia infantil a él ya le están enseñando, como a estos niños hermosos que vimos hoy acá, que yo no sé por qué yo los veo ahí, a mí me da una alegría ver a estos niños acá, y esos chiquiticos, hasta las parejas que yo he casado, que ya tienen sus hijitos, Andy, y los veo ya con sus 2 hijitas, a mí eso, el corazón me late. Bueno, estaba así, dije, allá le están enseñando que no debe adorar imágenes. Lo dijo mi señora con ese candor. Y en cambio en el colegio, allá le van a enseñar a adorar imágenes. Un poquito simplista, uno podría decir, y yo lo vi así como de esa manera. Entonces yo le voy a preguntar a Dios. Entonces hice algo que no les recomiendo a ustedes hacer. Fui a la capilla del Hospital Militar Central, está en un sótano, ¿sí? Y allá hay un atril de estos, con una Biblia grande, ilustrada, bonita. Entonces, como yo solía ir allá, y eso me gustaba hacerlo, ir allá a mirar, a leer la Biblia en mis descansos, ¿sí? Yo cogí y decía, no hagan esto. Adivinen dónde cayó. Salmo 115, versículo 4. Y cuando yo leo eso, primera vez en mi vida que la palabra de Dios saltó. Y yo tuve que reconocer que si Dios me estaba hablando, y eso fue Espíritu de mi Dios que hizo eso, porque un terco, reterco, tipo cerrado, ¿sí? Cuando le habla así el Señor y siente, dice, Dios me habló. Y fue la primera vez que yo entendí en mi vida que Dios me hablaba. Y desde en adelante, Dios me ha hablado desde este libro. No ha dejado de hablarme. Para la gloria de Él, ni un solo día desde entonces. Pero ese día fue esa inauguración. Entonces imaginarán mi sorpresa. Entonces yo tenía que tomar una decisión. Si Dios me había hablado, o yo seguía en lo que yo quería, o iba detrás de lo que Dios decía. Entonces, a mi pesar, decidí hacer, a mi pesar, porque yo no quería lo que Dios decía. Y empezó mi viaje con el Señor, y aquí estoy, después de tantos años en el mismo crucero. Gloria a Dios. Pero entonces, se nos olvida cómo inicia este salmo. Y este salmo inicia de una manera maravillosa. Versículo 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. El énfasis no es la idolatría. El énfasis es Dios. Pero utiliza la idolatría para que veamos lo inútil, lo tonto, lo absurdo de no poner nuestra confianza y no darle la gloria a Dios. Aquí el contraste es entre los ídolos y Dios, sí. Más allá, el contraste está en darle la gloria a Dios o a otra cosa. Pero empieza con no a nosotros la gloria, sino a ti, Dios. Entonces, ¿por qué describir a los ídolos? Entonces, bueno, ¿por qué he metido ahí? Eso está en la mitad. Dice, ¿por qué? Porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen, objeto de culto, ¿cierto? Entonces nosotros cuando pensamos en un ídolo, ¿en qué pensamos? En eso. Toda construcción falsa
de la imagen de Dios que hacen los hombres es un ídolo. De tal manera que puede ser con tus manos, y por eso aclaro, porque la definición es muy clara en el diccionario de la Academia, es que es una imagen de la deidad objeto de culto, no necesariamente hecha con las manos, sino toda construcción del ser humano que reemplace a Dios y que lo ponga como Dios. Eso es un ídolo, ¿sí? Toda construcción que hacemos de Dios a nuestra imagen es un ídolo. Y ese es el gran pecado de nuestro tiempo y desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, cuando vemos algunas partes de la palabra de Dios que nos parecen preocupantes, por ejemplo, Rae Amalek, de toda una población, no dejes a hombre, mujer ni niño con vida. Una orden que da Dios, ¿cierto? Tan dura es que al que se la dio la desobedeció. De alguna manera, por la razón que haya sido, le pareció muy dura. ¿Recuerdan quién fue? ¿Cuál rey? Saúl. Saúl desobedeció, ¿sí? Pero entonces, cuando uno oye estas cosas en la palabra, dice, yo no puedo creer que un Dios bueno haga algo tan malo. Decimos, ¿cierto? O cuando alguien le pregunta, ¿tú crees en el infierno? Entonces, no, porque yo no puedo creer que un Dios bueno mande a alguien al infierno, ¿cierto? Hay que aclarar, no es que Dios mande a alguien al infierno por capricho, sino que el hombre escoge si va a vivir eternamente con Dios o eternamente alejado de Dios. Dios lo único que hace es sellar la decisión del hombre. Además que Dios, que es bueno, no puede obligar a alguien a estar con Él toda la eternidad si no ha querido estar con Él. Entonces, si yo tercamente le digo a Dios, no, 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 Dios dice, bueno, no. ¿Sí? No. Pero entonces, no te puedo obligar a estar conmigo toda la eternidad. Cuando tú termines tu viaje en la tierra, te va a tocar irte para otro lado. Y el otro lado, créeme que no quisieras estar allá, pero te va a tocar irte para allá. Entonces no es que Dios diga, al infierno, pecador, a quemarte. No, Dios dice, con dolor, te tienes que ir allá, pero con dolor, no te va a obligar. El Dios de alguien, ¿sí?, que lanza una opinión de ese tipo, no es otra cosa que un ídolo, porque es una construcción de su mente, pero es una construcción. Ahora, ¿cómo es el Dios que tú tienes? Es un ídolo que tú formaste en la mente y le diste unas cualidades, porque eso a veces es lo que dicen los ateos, ¿no? Es que esos dioses en los que creen son modulaciones que han hecho de seres perfectos que ellos quieren pensar que así es Dios y se los imaginan a su imagen y semejanza. Pero no, Dios nos creó a su imagen y semejanza, es al revés, ¿sí? Yo no hago imágenes de Dios sin convertir entonces en un ídolo. ¿Cuál Dios es el que sigues? ¿El que te imaginas en tu mente o el que está acá? Si tú te lo imaginas y no es el que está acá, entonces estás adorando un ídolo. Y si tú vas a adorar a Dios y vas a seguirlo, tienes que atreverte a ir en contra de tu propia construcción mental y desechar los ídolos que has construido en tu corazón. Toda imagen idolátrica es una imagen deficiente de Dios. No va a copar todo lo que puede ser Dios. Bueno, y nosotros moldeamos nuestros ídolos a nuestra semejanza y luego esos ídolos nos moldearán a nosotros. Por eso es que dice aquí en el versículo 8 que como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Qué simpático, ¿cierto? Nosotros empezamos haciendo dioses a nuestra imagen y esos dioses que nosotros construimos terminan moldeándonos a nosotros. ¿Sí? Por eso es que no pueden hablar, no pueden caminar, no pueden oler, todos los que ponen su confianza en los ídolos. Entonces, volviendo a nuestro salmo,
¿Te glorificas a ti con la idea que tú tienes de Dios? Y dice, no, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Entonces vamos a entrar a lo que nos compete, que es la bendición, ¿cierto? ¿Cuál es la clave de la bendición? Nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Dios verdadero. No confiamos en una construcción nuestra. ¿Listo? Eso ya quedó claro. Hemos hablado largo de eso. Entonces en ese versículo 8 que decíamos, como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esa palabra confía es muy bonita porque quiere decir se apresuran a refugiarse. Y hagan de cuenta que es como cuando se viene un aguacero muy fuerte y yo veo un lugar descampadero y corro con todo lo que hago para no mojarme y ponerme al refugio. ¿Sí? Eso es más o menos lo que quiere decir esa palabra. Es un lugar en donde yo busco seguridad, tranquilidad y confianza. Dice, versículos 9 al 11, oh Israel, confía. O sea, en vez de confiar en todas esas mentiras, confía en el Señor. Dice, Él es ayuda y escudo. Pero no solamente le dice a Israel, también le dice, oh casa de Aarón, confía en el Señor. Él es ayuda y escudo. Y después, los que temen al Señor, confíen al Señor, en el Señor. Él es ayuda y escudo. 3 veces invita en este salmo a confiar. ¿A quién le dice? A la nación santa, es decir, a Israel. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, los escogidos. Segundo, al sacerdocio, o sea, la casa de Aarón, eran los sacerdotes. Son los que son llamados a ministrar. Pero no se nos olvide una cosa, nosotros también hemos sido llamados a ser una nación de reyes y sacerdotes. Entonces nos está hablando, pero aquí ya no está hablando de una condición como pueblo, sino una función, ¿cierto? ¿Cuál es la función? La función sacerdotal que todos nosotros tenemos. Bueno, aquí también nos dice, no solamente en tu ser como nación, como iglesia, sino en tu función sacerdotal, confía en el Señor, ¿sí? Y también le dice a los que le temen. Le dice, ay, no, ahí sí yo no voy. Porque yo no soy de esos que dicen, uy, qué miedo. Uy, qué miedo, que eso es lo que a los que temen. No. No quiere decir eso que, uy, qué miedo, sino los que aman con temor y con temblor. Entonces, nuestra condición como nación santa, nuestra función sacerdotal y nuestro desarrollo de vida, que debe ser en amor reverente a Dios. A todos nosotros, es decir, le está hablando a 3, pero le está hablando a los mismos. A los mismos. En resumen, aquí se refiere a cada uno de sus hijos, a su iglesia, a su nación santa de reyes y sacerdotes, que manifestamos amarle y temerle con temblor. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la bendición que viene por confiar, por refugiarnos en Dios? Hay 2 palabras aquí que son muy bonitas. Él es ayuda y es escudo, ¿cierto? Cuando decimos ayuda, es una palabra muy bonita porque es una palabra que implica rodear. Y cuando yo veo esta palabra me acuerdo de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise ponerte bajo mis alas como la gallina cuida a sus pollitos? Esa es mi figura, es la que quiere decir, ¿sí? Rodear, circundar, proteger, ¿sí? Y escudo, pero escudo es diferente porque se refiere al escudo que utilizaban en batalla, que no era un escudo grande. Ustedes han visto esos escudos grandes que usaban en el ejército romano, que eran unos escudos grandes con el que hacían una protección llamada testudo, que era para evitar las lanzas y las flechas del enemigo. No, este es un escudo pequeño, es un escudo móvil, lo muevo para un lado, lo muevo para el otro. Es un escudo que implica agilidad de movimiento. Entonces una es quieto, cubierto por el Señor. Y la otra es un escudo que se mueve ante las circunstancias, ¿cierto? Ayuda y escudo. Cuando nuestro hermano Mario leía anteriormente, decía en el Salmo 119, versículos 1 al 8. ¿Cómo empieza este salmo? Lo tengo yo acá. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan según la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios
y con todo el corazón le buscan. ¿Para quién es la bendición? Para los que siguen la ley del Señor, para que buscan al Señor de todo corazón. Entonces, esta bendición que decíamos, esa bendición especial, recuerdan que decíamos, qué bonita es la bendición del Padre y cuánto más especial es la bendición del Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, la bendición, la bienaventuranza, cada vez que vean esa palabra bienaventuranza, pónganse a pensar en bendición siempre, 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 en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí tenemos el núcleo de cómo nos movemos hacia la bendición de Dios. Cuando nos refugiamos, cuando confiamos en Él y nos disponemos a obedecer, ¿sí? Y nos arropamos en Él y nos movemos en Él, ¿cierto? Y dice entonces nuevamente en nuestro Salmos 115, versículo 12, el Señor se acuerda de nosotros, Él nos bendecirá. ¿Bendecirá a quiénes? Nuevamente a la casa de Israel, la iglesia. Bendecirá a la casa de Aarón, su función sacerdotal. Bendecirá a los que temen al Señor, los que vienen y le obedecen, los que lo buscan. ¿A quiénes? A pequeños y a grandes. No solamente es al pastor, no solamente a los ancianos, sino a todos, a pequeños y a grandes, ¿cierto? A los más viejos, a los más pequeños. La bendición de Dios está para todos. Él tiene bendición en abundancia. Dice, el Señor aumentará la bendición sobre ustedes y sobre los hijos de ustedes. Es una bendición que traspasa las generaciones. Es una bendición muy grande. Y lo cierra así. Benditos sean del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo hizo el Señor los cielos y la tierra? Con el poder de su palabra. Él nos bendice con su palabra. ¿Recuerdan? El que convoca de la no existencia a la existencia. Entonces, a veces nosotros decimos, pero Señor, ¿de dónde voy a llegar a fin de mes? A mí las cuentas no me cuadran. Perdón, ¿en quién estás creyendo? ¿En el Dios que piensa que los recursos son limitados? ¿O en el Dios que llama y convoca lo que no es hacer? ¿Sí? Él es el que te va a bendecir, ¿cierto? Dice que Él se acuerda de nosotros. No es que Dios está, cierto que yo tengo por allá un hijo mío que se llama Manuel. Yo no me había acordado de él. No. Esa palabra se acuerda de nosotros quiere decir poner una marca. Es como cuando tú pones en tu Biblia algo que quieres retachar, le pones una marca y cada vez que pasas por ahí, sí, Dios te puso una marca y Él nunca deja de acordarse de ti, jamás, porque te marcó, te selló, dice la palabra, y ese sello hace que Dios, que todo lo ve, que en cada instante puede verlo todo y a través de la historia, siempre, siempre, siempre te reconoce. Entonces Dios se acuerda de nosotros y por eso nos va a bendecir. Jamás se le ha olvidado y que de un momento a otro se acordó de nosotros. No, nos ha marcado y tiene su atención puesta en nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos. Para bendecirnos. Es que Dios se olvidó de mí, Él no me bendice, me tiene botado, dicen por allá. A veces uno cuando está así, como dicen literalmente, perdón la palabra, en la inmunda, porque uno a veces está en esa situación así, Dios se olvidó de mí. No, Dios nunca se olvida porque Él nos marcó, ¿sí? Su bendición es para todos nosotros, ya lo hemos dicho, para Israel, para su nación de sacerdotes, para los que le temen, ¿sí? Recuerdan que nuestro hermano Florian nos decía que bendecir era como arrodillarse, ¿cierto? Y él lo hacía de una manera gráfica y a su esposa se arrodilló y la bendecía. No es que tengamos que hacer así, personalmente yo creo así, sino lo que quiere decir es que el que se arrodilla se inclina hacia y Dios se inclina hacia nosotros. De tal manera que Él nos marcó, ¿cierto? Pero no nos marcó para vigilarnos. A buscarnos el pierde. Algunos piensan que Dios es así, ¿no? Que Dios nos está buscando el pierde. Entonces cuando hacemos algo malo nos dice, te vi. ¿No? Dios está buscándonos es para
bendecirnos, nos apartó para hacernos bienaventurados, para hacernos plenos, para hacernos dichosos. Ese es otro ídolo, ¿no? Ese que se imagina que Dios es el que está siempre esperando para mandar el rayo, para castigar. Ese es otro ídolo, cuidado. Dios no es así. Dios nos marcó para bendecirnos, ahí dice. Ahora, ¿qué es que nos va a poner entonces en una playa paradisíaca? Algunos se imaginan así la bendición de Dios, ¿no? Esto sí es vida. Esto sí es vida. Miren, cuando Moisés enfrentó la realidad de la tierra prometida, y él sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, pero cuando él se enfrentó antes de eso a la realidad de entrar a esa tierra prometida sin Dios, o sea, todas las bendiciones, la playa paradisíaca, Punta Cana en el resort Hyatt, yo no sé qué, una cosa así, con todos los gastos pagos, no. Él dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy, no iremos. Él no quiso la prosperidad sin Dios, él sabía que su bendición era Dios. Muchos años después, cuando Dios lo llevó a ver la tierra prometida, estaban al lado contrario del Jordán y estaba en un monte, el monte Nebo. Y dijo, vamos a subir allá porque te voy a mostrar la tierra, pero tú no vas a entrar. Imaginémonos a Moisés ya viejo, con Dios, está ahí Dios con él, que eso es lo bonito, está ahí Dios y le está mostrando. Imagínense a Dios mostrándole, en la medida en que vamos leyendo aquí en Deuteronomio 34. Y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar grande, el Negev, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Todo se lo estaba mostrando Dios. Mira de todo eso. Y el Señor le dijo, esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tus descendientes la daré. ¿Ustedes creen que Moisés estaba? Sí, pero yo no voy a entrar. No. Moisés estaba feliz. ¿Saben por qué? Porque estaba con Dios y Dios le estaba enseñando el cumplimiento de la promesa. Es como cuando uno, el papá, unos momentos felices cuando chiquito, cuando el papá le está enseñando uno cosas y uno es feliz porque papá le está enseñando, le está hablando. Ahí estaba Moisés, no iba a entrar a la tierra prometida, pero estaba con Dios, él era su bendición, estaba ahí con él. Y Dios le enseñaba, le decía. Moisés fue feliz. Dice que nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. O sea, él tenía, la bendición era Dios cara a cara. Ahora, yo no me puedo imaginar mayor bendición. Hablar con Dios cada día, escucharlo hablar, sobrecogerme cuando lo hace, con su palabra, sentir su amor, verlo actuando día a día en mi vida, haciéndome partícipe de su obra, a mi lado. Ahí está Dios, me habla, me cuida, me conduce. A veces deja que me pasen cositas cuando soy terco, pero siempre está ahí. Y cuando yo me voy a dar bien duro, ¡pum!, me coge. ¿Te lo estás perdiendo? ¿A cuenta de qué? ¿De algún ídolo maloliente que te inventaste en tu corazón de cómo es Dios? La presencia de Dios, su bendición está y estará con nosotros. Él dijo, no te dejaré, no te abandonaré. Y también con nuestros hijos. Lo dice, el Señor aventará bendiciones sobre ustedes y sobre los hijos de ustedes. Benditos sean del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Esa declaración de ese salmo, casi terminándolo, benditos sean del Señor. Benditos sean de quién, del Señor. O sea, la bendición es el Señor mismo. ¿Sí? Más de Dios, anhelemos más de su presencia, más de su palabra, más de su guía, más de su protección, más de su amor, porque Él es la bendición.
el que hizo los cielos y la tierra, el que llama a la que no es hacer, es quien nos bendice. ¿Recuerdan el desamparo de Adán cuando perdió la bendición? Es todo lo contrario. Esa sensación de desarraigo, de muerte, de abandono, de orfandad, ya no la tenemos. Tenemos un buen Padre. Ahora, ya estoy terminando, discúlpenme que me alargue un poquito. ¿Cuál será entonces nuestra respuesta? ¿Cómo vamos a bendecir, a responder? Dice en el versículo 18, con el que cierra el Salmo: pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Es nuestro turno. De Dios hemos recibido bendición, ahora nosotros bendecimos a Dios. Perdóneme, pero Dios tiene todo. A Dios no le falta nada. ¿Yo qué le puedo añadir a Dios? ¿Cierto? No se trata de eso. Nuestro turno de bendecir es inclinarnos delante del Señor, como decía Orlando al terminar, adorarle, reconocerle en todo, buscarle, anunciarle, hacer su obra, darle la gloria, no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a ti da la gloria. Empieza el Salmo así y es como nosotros debemos vivir delante del Señor. Yo no me puedo imaginar la vida viviendo en otra dimensión, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, por tu misericordia y tu verdad. Aleluya. Oramos. Amado Señor, gracias porque nos bendices cada día. Perdónanos por todas las veces en que, haciendo nuestros ídolos, hemos buscado de ti o de alguna manera buscado en Dios aquello que no es la bendición. Y como iglesia nos hemos alejado. Y hablo de toda la iglesia, Señor, cuando hemos pensado que la bendición es la prosperidad económica o la prevalencia o el poder político, el poder económico, el conocimiento. Todas son cosas buenas, Señor, y todas fluyen de ti. Gloria a ti, Señor. Pero nuestra bendición eres tú. Estar contigo. Puedes repetir como Moisés: si tú no vas con nosotros, nosotros no iremos. Y prefiero quedarme en el valle de lágrimas que entrar a la tierra prometida sin ti. Una esquina, Señor, en tu casa es más grande que las habitaciones de un palacio. Para mí, para nosotros, Señor. Y esto es lo que queremos hoy manifestarte, Señor. Que a ti daremos la gloria, que a ti te buscaremos, que nuestra intención diaria será levantarnos, salir de esa cama y buscar tu presencia. Que todo el día caminaremos contigo, que tú vas a ser nuestra ruta, nuestro paisaje y nuestro destino. Porque así seremos bendecidos, Señor, y tú quieres bendecirnos. Señor, que eres nuestra bendición. Señor, que haces todas las cosas. Señor, que llamas a la existencia lo que no existe. Aquí estamos. Bendice a mi congregación, bendice a tu iglesia con tu presencia plena, Señor. Háblanos a través de tu palabra, guíanos, muévenos, protégenos, sé nuestro escudo. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.